Hola a todo el público de En Consulta Podcast, les saluda Alejandra Castillo y hoy estamos en una nueva edición. En el marco de que ahora estamos viviendo lo que es el fenómeno del niño, hoy queremos analizar desde el enfoque de la salud qué impacto está teniendo y qué consecuencias va a tener en general para los próximos meses. Es así que hoy invitamos al doctor César Augusto Cabeza Sánchez, quien es médico, infectólogo e investigador peruano de reconocida trayectoria en el tema de la salud pública y enfermedades infecciosas. Es así que en base a su experiencia analizaremos y comprenderemos lo que implica el fenómeno del niño para la salud. Adelante con la entrevista. Muy buenos días, doctor Cabezas. Muchas gracias por venir a En Consulta Podcast. Muy buenos días, un gusto. Gracias, doctor. Bueno, se mantiene en alerta el niño costero y se prevé que este fenómeno va a extenderse hasta el año 2027. ¿Qué significa este escenario para el país? Bueno, esto tiene una implicancia en la salud en la medida que hemos tenido fenómenos de niños anteriores, donde las lluvias, los huaicos y los desastres naturales que causa este fenómeno condicionan lo que puede ser la aparición de enfermedades, ¿no? Y característicamente se ha visto enfermedades transmitidas por vectores, transmitidas por agua o accidentes. Entre las transmitidas por vectores tenemos el dengue, Ujú. principalmente, pero como tenemos el mosquito Aedes aegypti que transmite no solo el dengue, sino el Zika y chikungunya, como hay tanta migración, también puede haber algunas personas que vengan con otro virus y eso se pueda transmitir. Pero fundamentalmente es el problema del dengue. Y esto se da por dos problemas, ¿no? Uno es porque las lluvias hacen de que los recipientes con agua sean criaderos, pero por otro lado, como colapsan los servicios, las personas tienen la necesidad de acumular agua dentro de las casas. Y entonces Mm. un sitio ideal para el mosquito tiene sangre en las personas y el agua para cumplir su ciclo, ¿no? Entonces eso se va, si en condiciones como ahora más o menos normales o previas hay problemas con el agua, con el fenómeno del niño esto es peor, ¿no? Entonces eso condiciona este problema del dengue. Por otro lado tenemos la leptospirosis, que es una enfermedad bacteriana, y esta bacteria cuando hay inundaciones, las ratas que son los reservorios de esta infección van a salir y van a contaminar el agua y las personas al limpiar o liberar las cosas que tienen en casa van a tener contacto con con aguas hervidas o con aguas contaminadas por esta orina de las ratas. Entonces también va a darse la leptospirosis, que es otro problema que se da, ¿no? Otro Eh, impacto a la salud. Así es. Otra Y doc- enfermedad que Ujú. podría aparecer, pero actualmente no está habiendo casos en la costa, es la malaria. Sin embargo, con la migración, igual que vienen de Venezuela, de otros sitios, personas que puedan traer la enfermedad, puede ocurrir también la transmisión. En general, estas enfermedades transmitidas por vectores son las que más frecuentes se dan. Y otro problema serio es las transmitidas por agua y alimentos, ¿no? Que Ujú. siempre en torno al agua todo, ¿no? Entonces, en, en otras ocasiones hemos tenido, el año 91 no se ha descrito como un fenómeno de niños como tal, pero sí había calentamiento del agua de mar y apareció el cólera, ¿no? Que es una enfermedad diarreica que también puede producirse. Entonces, lo importante es cómo nos preparamos para enfrentar estos problemas, ¿no? Sí, En este, doctor, sí, yo veo que en base a su experiencia, usted ya sabe básicamente cuál es el impacto que tienen este tipo de fenómenos en nuestra salud, como el tema de, en primer lugar, las enfermedades por vectores, ¿no? Que es el dengue, también el de la enfermedad de las ratas, y también el tema de los alimentos de agua, pero si esta información, como usted como especialista, ya la tiene conocimiento,
¿Usted cree que este conocimiento, ya experiencias previas, se ha manifestado en la toma de decisiones? Porque si se sabe tanto de esto, de este impacto que va a tener en nuestra salud, ¿por qué no se han tomado las precauciones adecuadas? ¿O usted cree que sí ha habido las adecuadas precauciones por parte en general del sector salud, pero también como todos, porque creo que es algo multidimensional, no solo de la salud? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, el Ministerio de Salud tiene un plan que ha venido desarrollando, pero el enfrentamiento a este problema debe darse, es multisectorial y en todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde el nivel local, regional y nacional. Entonces, y debe haber una coordinación entre todos para afrontar. Como usted dice, en realidad se sabe lo que hay que hacer, el tema es hacerlo oportunamente y adecuadamente, ¿no? Y eso implica una coordinación entre los diferentes sectores y entre los diferentes niveles de gobierno y también la participación de la población. Es algo que a veces olvidamos, ¿no? No solamente eso depende del Ministerio de Salud, de las autoridades que tienen obviamente una responsabilidad, pero también es responsabilidad de la sociedad organizada y de las familias. No quiero decirles que ellos son los responsables, pero es importante la participación de todos para enfrentar un problema que nos afecta también a todos, ¿no? ¿Y de qué manera se puede fortalecer esa participación ciudadana? ¿O qué mecanismos se han implementado o se pueden implementar? Cuando hay un plan, en ese plan se incluye las acciones que le corresponde a cada cual, ¿no? Entonces un problema, por ejemplo, primero es la organización, que la gente debe estar informada de los problemas que hay. Por ejemplo, si hay vectores en su casa o no hay condiciones, hay que decirles que no hayan criaderos, porque como es imprescindible, no le puede decir a las personas que no tengan agua porque es un criadero, sino decirle cómo debe estar esos reservorios de agua, deben estar cubiertos, por ejemplo, para que el vector no ponga los huevos y se cumpla un ciclo, ¿no? Entonces hay conocimientos mínimos que debemos compartir con el personal. Igualmente, el consumo de agua, eh, para evitar los problemas diarreicos. Son, digamos, temas de educación sanitaria que hay que compartir, ¿no? No hay que dejarlo de De lado. manera aislada. Así es. Entonces, como digo, la responsabilidad de todos nosotros, cada uno cual. El otro tema es que tener los recursos financieros también oportunamente, ¿no? Porque si no se tiene, y eso implica que otros sectores tienen que ver con el drenaje de aguas, por ejemplo, que eso no lo puede hacer la población. Alguien tiene que poner equipo, maquinaria para drenar estos acúmulos de agua, limpiar las calles y todo aquello. Como es inevitable lo que se va a dar, lo que hay que hacer es estar preparado para que estas condiciones no se den de tal manera que aparezcan las enfermedades. Y doctor, con respecto a los recursos, ¿usted considera, económicos me refiero, que se ha venido teniendo como esta contingencia al respecto adecuadamente o no? ¿O faltan recursos para poder afrontar adecuadamente lo que se viene en los próximos meses? Bueno, creo que se han destinado los recursos. El tema es que esos recursos se deben utilizar adecuadamente y oportunamente, ¿no? A veces el tema es la oportunidad, porque puedes tener recursos cuando ya se instauró el problema y es más difícil que si uno previene, ¿no? Y por ejemplo, si estos problemas de salud van a tener una mayor incidencia en el próximo verano, en este año debiéramos estar preparados para evitar. No lo vamos a poder evitar totalmente, pero podemos minimizar el impacto que eso tenga, ¿no? Y Sí. obviamente para eso, como digo, se necesitan los recursos y esperamos que las nuevas gestiones den continuidad a lo que está planificado. O sea, no hay que inventar las cosas de nada. Siempre hay algo que se ha hecho o se está haciendo y hay Se ha que hecho de darle manera previa.
afrontar estos problemas, ¿no? Sí, justamente ahorita ya nos encontramos en cambio de gobierno, entra un nuevo gabinete ministerial en el caso del Ministerio de Salud, así como en otros ministerios. Eh, ¿Cree que usted que esta nueva gestión va a poder afrontar lo que va a implicar fenómeno del niño? Adicional, en caso ellos deciden seguir el plan que ya estableció el Ministerio de Salud, ¿qué les recomendaría, ¿no? Para que respondan adecuadamente, ¿no? A este problema que afecta a toda la población. Bueno, la idea es que, como iba a hacer implementar ese plan, importante coordinar, como decía, de manera intersectorial con los diferentes niveles de gobierno y darle continuidad, ¿no? Y eso cuanto antes empezar, porque todavía estamos a tiempo de que aparezcan estos problemas sanitarios y que obviamente la afectación es en las viviendas, en las ciudades, ¿no? Además de los temas sanitarios, pero que condicionan también estos problemas de salud, la exportación de productos. Hay varios problemas que van a aparecer, pero todos ellos deberán, conociendo lo que probablemente va a pasar, porque había experiencias previas, se puede enfrentar de mejor manera. Otro problema que no estaba hablando es de que en los fenómenos del niño también hay un incremento considerable de calor bruscamente y eso induce otro problema que es la fiebre inducida por calor. Por ejemplo, ahora en Europa hay muchos casos de golpe de calor y los extremos de la vida son los afectados, ¿no? Los niños pequeños, los adultos mayores, y esto a veces pasa desapercibido. Como produce fiebre, se considera que es una enfermedad infecciosa. Entonces estamos acostumbrados a asociar la fiebre con una enfermedad infecciosa, pero esto es una fiebre inducida por calor, ¿no? Ah, Las mismas temperaturas altas y la humedad relativa alta, las temperaturas son muy altas. Entonces los niños pequeños o los adultos mayores o aquellos que hacen actividades físicas también por la misma condición de que se dan estos fenómenos al mediodía, donde la intensidad de calor es mayor, entonces pueden sufrir este problema y puede pasar desapercibido, ¿no? En fenómenos anteriores esto hemos visto en Chimbote, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Sullana, entonces toda la costa norte, ¿no? Y ese es un tema importante que los médicos y los trabajadores de salud deberán considerar dentro de los diagnósticos diferenciales cuando esta temperatura cambia bruscamente, ¿no? Por ejemplo, en los desiertos la gente vive a temperaturas altas porque está acostumbrado ya el organismo a eso. Pero si de pronto sube 2, 3 grados abruptamente, eso hace que nuestros mecanismos de regulación se desregulen, por decirlo así, y empiecen este problema de fiebre que el doctor, golpe de calor es un... y justo eso me parece muy interesante, creo que es muy relevante para las familias. O sea, usted dice que también por este fenómeno del niño costero, no, perdón, fenómeno del niño, podría haber población más afectada que otra, o sea, en este caso podrían ser los niños, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, no sé si también. Entonces, este fenómeno no afecta a todos de manera igual, ¿no? O sea, hay grupos más vulnerables. Claro, los vulnerables son los grupos de edad extremos y los que tienen alguna comorbilidad. Es como en el COVID también, ¿no? Siempre hay ese problema de cuando hay un problema ambiental va a afectar. El otro tema son los determinantes sociales, ¿no? Las personas que viven en viviendas de techo bajo, no ventiladas, en fenómenos anteriores veíamos eso, ¿no? En los pueblos jóvenes, que primero que no tienen acceso al agua, la vivienda puede ser de calamina o de ternit o de material y de viviendas improvisadas,
Entonces, las temperaturas dentro de la casa pueden ser mayores que la de fuera. Entonces, en esa condición se va a dar este problema, ¿no? Y todos los niños y adultos mayores son los que más se afectan. Entonces, si se diagnostica este problema en las periferias de las ciudades, donde las condiciones son peores que al centro de las ciudades, lo que hay que hacer también es preparar condiciones para tener albergues temporales de estas personas, ¿no? Por iglesias, colegios, viviendas que sean más ventiladas, de techos altos, que tengan acceso al agua, y esas cosas Ventilación. hay que prevenirlo. Y entonces hay que pensar en que puede ocurrir. Si no ocurre, mejor, pero si ocurre, estamos preparados, ¿no? Y eso no es difícil, en realidad es tema de organización y los permisos de estas edificaciones más amplias, ventiladas, donde las personas vulnerables podrían estar, ¿no? Y eso Sí, también sobre hace todo el rol de los gobiernos regionales y locales, ¿no? También es muy importante en esa parte, ¿no? Porque ahí, claro que no depende únicamente del ministerio, sino de la organización a nivel local y regional y también de la sociedad civil organizada, ¿no? Creo que ahí es súper relevante. De acuerdo, eso es lo que es. Esas coordinaciones, por ejemplo, desde ahora, ¿no? Los centros educativos, la iglesia, a veces, los diferentes tipos de iglesias que tienen edificaciones donde pueden albergar personas vulnerables si es que aparece este problema, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Creo que ha quedado más claro lo que implica el fenómeno del niño para nuestra salud. Y una última pregunta, quizás un poquito más humana, más social. ¿Qué puede hacer una familia desde hoy para prepararse ante lo que se viene en los próximos meses, lo que estamos viviendo y lo que se sigue, lo que se va a venir, ¿no? ¿Qué Claro, recomendaría? un problema de las viviendas es que se han hecho en lugares vulnerables, ¿no? Donde sabemos que van a aparecer huaicos, inundaciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque también las familias saben lo que pasaba antes y hay que hacer las barreras, las precauciones y coordinar con los gobiernos locales para que haya un drenaje, porque como es casi imposible que la gente cambie el lugar de vivienda, sería lo ideal no estar en lugares de riesgo, pero eso casi inevitable. Entonces lo que hay que hacer es preparar las condiciones para el drenaje del agua, sea por buscar un cauce que no afecte a las viviendas, ¿no? Y lo otro es que tener pues, las condiciones para acumular agua de manera segura, ¿no? En la vivienda, que tenga tapa, para evitar la presencia de vectores o su contaminación. Entonces, desde ahora yo creo que la educación sanitaria sobre los riesgos que vienen se puede dar, ¿no? Incluso ahora hay vacaciones de colegio, pero a los niños que son una fuente de información importante que lleven los mensajes a los hogares, se pueden hacer esas campañas desde las escuelas, los colegios, y obviamente los centros de trabajo y las organizaciones sociales. Bien, doctor, muchas gracias por la entrevista. O sea, que los niños sean los vectores de la información, se podría decir. Y Agradezco por... eso funciona bien y incluso en los planes educativos debiera llevarse esos cursos o capítulos de cursos sobre estos problemas, que son tan frecuentes que Es desde verdad. niños debiéramos estar preparados. Efectivamente, creo que eso debería ser información a la mano porque es algo que vivimos de forma frecuente y ahora más por los temas del calentamiento global y otras tendencias a nivel mundial, ¿no? Así que le agradezco por la entrevista, creo que ha quedado muy claro y bueno, lo esperamos en otra edición para seguir hablando de estos temas que son muy relevantes para la salud y para nuestro país. Gracias, doctor. Gracias a usted también.